Bienvenidos sean todos a este su programa del Mundo Cristiano, este órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la España número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Y como siempre nosotros, todos los temas que traemos es a través de la cosmovisión cristiana, bíblica, y nosotros como siempre con nuestro hermano Carlos Ávila. Carlos. Contento como siempre, Arturo, compartiendo contigo y con todos nuestros oyentes que están allá en casita y que también nos escuchan por YouTube. Siempre contento de hablar y dialogar sobre la palabra de Dios que vive y eficaz para nuestras vidas. Así es, personas que siempre nos sintonizan, nos visualizan a través de YouTube y personas también, porque posiblemente a través de, ¿verdad? De Facebook, ¿verdad? Sí, Facebook y en cualquier lugar del mundo nos puedan estar sintonizando. Queremos decirles que nosotros nos encontramos en la República Dominicana al este, o sea, en La Romana, y también sintonizado por 105.5 Radio En, aquí en la ciudad de La Romana. Como siempre, algunas informaciones que tenemos, Carlos, y ya en el día de ayer inició la Semana Santa. Ayer inició la Semana Santa. Si tú te vas al libro de Mateo, ahí usted comienza en el capítulo 21, que es la entrada. Todo el trayecto de Jesús, sí, ¿verdad? El Domingo de Ramos, que le llama, que cuando Jesús toma el asno, ¿verdad? Y entra a su entrada triunfal a Jerusalén. Así es, esa es la como es llamada. Y nosotros en el día de hoy estaremos hablando del tema de la última semana de Jesús en la tierra, Semana Santa. Así es, vamos a hablar de cuándo inicia, todas estas cosas estaremos hablando a la luz de la palabra del Señor. Y sí, antes de informarles que nosotros para el viernes vamos a tener un retiro, estaremos en la congregación, vamos a partir de las 9 de la mañana del día viernes, vamos a estar en la congregación honrando, ¿verdad? Reflexionando sobre... Recordando también. Sí, claro, porque son eventos que es necesario, son dignos de ser recordados y de ser memorizados. Y dicho sea de paso, de usted compartirlo con sus hijos y hablarle y explicarle, qué sé yo, y eso puede ayudarnos a nosotros darle el verdadero sentido que tiene, es verdad, esta última semana de Jesús. Y lo mejor de todo, Arturo, es dárselo de la manera que a Dios le gusta, que es en consagración a Él. Ciertamente, ciertamente. Así que nosotros estaremos hablando de esto y eso es el viernes que tenemos consagración, estaríamos en retiro aquí en la iglesia. Queremos también decirles que los domingos son nuestros cultos presenciales a partir de las 8 de la mañana y luego nuestra escuela bíblica. Y también queremos informarles los días de oración que nosotros tenemos lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9 de la noche. Los martes están las verdades bíblicas con el pastor, nuestro pastor Alvin Carrasco, que inició este pasado martes. Ya usted sabe, a partir de las 6:30, ¿verdad? Control Master, a partir de las 6:30 tenemos lo que es esta enseñanza, verdades bíblicas con el pastor Alvin Carrasco. Cabe destacar que es para todos, que es para la iglesia completa y donde se van a hablar de muchos fundamentos importantes para la vida cristiana. Ciertamente, es abierto, así que usted tiene la oportunidad. Bueno, y nada, Carlos, vamos a ver qué te parece si en 20 minutos resolvemos y hablamos y tratamos de enseñar. Un trayecto, ¿verdad? Sí, un trayecto como ese. Complejo y que prácticamente es el centro del cristianismo. Ciertamente, porque, el centro porque imagínate, todo. Juan le dedica el 60% de la tinta del escrito a esa semana, Carlos. Exactamente. Ahí Juan inicia en el 12, por ahí termina en el... todo prácticamente desde el 12 Juan, y Juan lo plasma de una perspectiva, cuando otros también apóstoles lo plasman de otra perspectiva. Es decir, que prácticamente juntándolo de Juan, Mateo, Lucas, es decir, prácticamente Marcos, un 20% de mucha de lo escrito tiene que ver con la última semana. O sea, eso nos da la idea, Carlos, de la importancia. O sea, que y el detalle, ninguna otra historia detallada tan específica como la muerte de Jesús. Exacto. Como la entrada. La última semana. Sí, la última semana, completamente. Todo lo que él hizo, todo como él tuvo esas controversias con los líderes y con aspectos diferentes. Cada uno toma partes importantes de lo que pasó. Así es. Es grande eso. Sí, tremendo. Eso me encanta, me gusta. Y cuando, mira, antes de hacer su entrada en la oración del verso
de Getsemaní, ahí Lucas recoge un evento que no lo recoge Mateo. Sí, exactamente. Cuando el ángel le va a dar fortaleza a Jesús, porque él estaba, ¿verdad? Como decíamos, que él estaba sudando como grandes gotas de sangre, y eso se debe a ese fenómeno cuando una persona está en un estrés extremo, que las glándulas sudoríparas se produce una hemorragia, y entonces el sudor sale teñido de sangre. Entonces, todo eso y también recordando, también hay un pasaje que no lo mencionan los otros libros, pero sí Mateo, que habla sobre lo que pasó cuando llegaron los soldados a apresar a Jesús. Que es cuando Mateo narra de lo que pasó, un evento, digamos, sobrenatural, cuando caen en tierra, solamente por Jesús hablar. Yo soy. Yo soy. Eso. Y el mismo suceso se describe en otros libros, pero no de la misma forma. Dios es grande, y por eso es que nosotros tenemos que valorar tanto la Biblia, porque no fue una casualidad ni tampoco algo natural que todos estos escritos funcionaran para argumentar ese momento tan importante. Así como es. La última semana. Claro que sí. Entonces, la última semana de nuestro Señor Jesús en la tierra, llamada Semana Santa, Carlos Ávila. Muchas personas, cuando llega este tiempo a nuestros días, como estamos, ¿verdad?, inmersos ya en ella, lo que llega a momento de ocio, de descanso, de vacaciones, del hacer habichuelas dulces, el volar chichigua o cometas, y eso en un país cuando le llaman piscina, cometa, playa, fiesta, todo esto y demás. Alcohol, que es el nivel, bueno, a nivel de seguridad, tú sabes que son unos datos alarmantes. Se disparan las estadísticas de accidentes de tránsito. Y es por el alcohol. Ni siquiera es por la trayectoria, porque eso es lo mismo. El problema es la ingesta de alcohol. Eso es terrible. Entonces, pero la Semana Santa es algo más que todo esto, ¿no? Implica algo mucho más y más complejo. Y de eso vamos a hablar. Así es. ¿A qué llamamos Semana Santa, Carlos? Así es. Ahí vamos a arrancar. Aquí arranco yo que la Semana Santa fue en el siglo II, y fue después de Cristo que se organizó el evento que habla sobre todo el trayecto de la pasión, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces a esto se hizo un evento que incluso cuadraba en los siglos pasados con la Pascua judía. La Pascua judía. Que luego fue movida. Ciertamente, dicho sea de paso, ahí ese evento, ahí es donde en el Concilio de Nicea 325 es donde se reúnen y se dan discusiones para establecer reglas con relación que no se celebrase más de una vez al año, que no coincidiera con la Pascua judía, porque siempre la Pascua judía siempre ha sido viernes, y también se estableció que no fuera calculada con que fuese calculada con el calendario lunar. El calendario lunar que entonces establece que es en la primera luna llena. Y que se entienda que a veces hay una confusión, y muchas personas he escuchado diciendo que los católicos tomaron la celebración de Pascua y la convirtieron en Semana Santa. No, lo que pasó fue que el suceso histórico data de que la semana de Jesús era la semana de Pascua, y por eso fue que fue a Jerusalén. Ciertamente. Así que no fue una coincidencia. No, fue todo orquestado. Fue algo todo orquestado. Y que no es una copia. Por Dios, y que no es una copia de la celebración judía. No, para nada, porque tú sabes que la plataforma del cristianismo es el judaísmo. Ahí es que está. En ese... Y Jesús era judío. Exactamente. Y lo que predicaba era de los judíos. Entonces se estableció en el Concilio de Nicea que también se diera, que se fuera calculada con el calendario lunar. Por eso usted ve que la Semana Santa a veces cae en un tiempo, un año puede caer no más allá del 22 de marzo, pero tampoco muy, muy lejos del 25 de abril. Eso se debe a el cálculo lunar que se hace, y es en el caso de se celebra la resurrección, la Pascua de Resurrección, que también así se le llama el Domingo de Resurrección. Es la primera luna llena del equinoccio de primavera. ¿Qué es el equinoccio de primavera? Bueno, es el día donde equinoccio significa igual, noche igual. Eso significa que ese día, la noche y el día en todo el globo terráqueo tienen la misma duración. En todo el globo terráqueo eso se da ahí. Entonces,
Se estableció esto institucionalmente con relación a esto y ahí entran también, Carlos, lo que se llama también cuaresma Así es. y demás. Que es la interpretación de la Santa Cena también. Que entonces se le da eso de cuaresma, es que se toma como referencia el domingo de resurrección y se cuentan, cuaresma significa 40 días, 40 y se días. cuentan 40 días hacia atrás. Eso caería un miércoles, y ese miércoles es miércoles de ceniza. Entonces usted ve que los feligreses, y se refiere a los 40 días que tuvo Jesús en el desierto, ¿verdad? Y ahí se estuvo en ayuna, ¿verdad? Y por eso que muchos se abstienen de comer. Y dejan de comer lo que más, ya eso no es igual, que era lo que más la persona le gustaba, que la carne. Sí. Por eso que no comían carne, comen carne y demás. Y entonces se le hace una... Y se dispara la venta de pescado también para Semana bacalao Santa. y ese Sí, tipo de para cosas. todo eso. Entonces la cruz con ceniza Sí. aquí en la frente, y usted dirá, ¿y de dónde entonces sale la ceniza? Bueno, la ceniza sale de los ramos del año pasado que fueron Quemados. bueno, que fueron quemados. Eso le da cierto valor, la iglesia de Roma le da cierto valor inclusive espiritual y de salvación. Esas ramas que fueron quemadas, fueron primero consagradas, bendecidas y luego quemadas, entonces eso se usa, esa ceniza se usa y se le pone en la frente a los feligreses. ¿Sabes qué? Y es importante, Arturo, que sé que muchos oyentes nos están escuchando y dicen, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque somos una iglesia protestante. Es importante porque esta semana habla de nuestro Señor Jesucristo, de las cosas que hizo, y nosotros tenemos que darle el punto de vista de cómo nosotros los cristianos, siendo nosotros protestantes, cómo debemos de actuar o cómo debemos celebrar esta semana. No digamos también celebrar, porque a veces la celebración se va como algo de disfrute, sino es pensar o conmemorar, ¿verdad? Esa fecha, ese evento de que Jesús murió. Si yo leo acá que tengo a Corintios 11. Primera de Corintios 15, dice lo siguiente. Eso dice, es. la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Usted no se puede llamar cristiano si no cree en la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, que la cruz, la muerte de Jesús es lo que hace que nosotros hoy podamos decir que somos nueva criatura. Ciertamente. Y algo que quiero también llamar, porque tú sabes que tiene cierta... tú hablabas de la Pascua judía y posiblemente personas no... ¿Pascua judía? ¿De qué está hablando? Sí. Recuerden, Pascua significa pasar por alto. El pueblo judío. Entonces recuerda la 10ª plaga. La 10ª plaga se le estableció, se le dio, Dios le dijo al pueblo qué debía de hacer para que el ángel de la muerte no matase a los primogénitos de los hijos de los hebreos. Entonces se le dio una orden de que untaran en el marco de la puerta sangre de un cordero. Ese cordero debían comérselo también para cuando el ángel de la muerte pasase por alto. Por eso Corintios establece, Pablo, y dice que Cristo es nuestra Pascua. Cristo, Dios pasa por alto esa ira que venía hacia nosotros, entonces la pasa por alto. Jesús es quien muere, es el cordero que representa la sangre incluso que vertió, ¿verdad? Que perdió por nosotros, y por eso es que su sangre es la que nos limpia de pecado. Ciertamente, ahí es donde está. Entonces, prácticamente eso es, y nosotros, como decía Carlos, es necesario que nosotros se conozca esto de la historia, porque somos de esta cultura donde fue predominada por la Iglesia Católica Romana, y por eso necesariamente tenemos que hacer ese tipo de explicaciones. Y es importante también que hay veces nosotros los cristianos tomamos una postura de rechazar todo lo que viene de la Iglesia Romana. Eso, porque como que nos molesta y que sí, pero es que entendamos también que hay muchas que ellos predican a Cristo, de Cristo. Ciertamente. Exactamente, con todas sus liturgias y cosas adicionales a Cristo que han distorsionado
predicado, ¿verdad?, el mensaje de Evangelio de Cristo, pero muchas de las cosas que hay ahí van a coincidir con nosotros porque es la Biblia que usamos. Entonces, nuestro propósito es darle el enfoque correcto, que si mientras ellos lo utilizan para otro tipo de cosas, para incluso muchas personas pudieran decir, pasan el año entero haciendo cosas malas y la Semana Santa es la semana que yo voy a dedicarle a Dios. Sí, entonces, y no me acuerdo de Dios nunca más. Entonces, nosotros que sí conocemos la verdad, que sí fuimos transformados por la sangre de Cristo, que sí conocemos el Evangelio de salvación, nuestro compromiso es valorar esa salvación que vino por medio de la cruz y hacerlo de la forma correcta. Ciertamente, o sea que en ese, ya en la parte histórica, pero en la parte ya en sí, ¿qué implica? ¿En qué podemos ver? ¿Qué podemos hacer nosotros? En esa muerte de Jesús, ¿qué podemos nosotros ver? ¿Qué ahí podemos nosotros visualizar, Carlos? Salmo 19 establece cómo por medio de lo creado, Dios deja ver su gloria, todo por medio de lo creado, su poder, su infinitud, su inmensidad, su sabiduría, pero por medio de la cruz, Dios deja ver otros atributos como su amor, su justicia, su misericordia, su gracia, la deja ver por medio de la cruz del Calvario, Carlos Ávila. O sea, siendo nosotros no merecedores, manda a su único hijo. Y es importante que nosotros a veces lo pasamos por alto. Sí, murió. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué murió Jesús por nosotros? ¿Por qué no hubo salvación de otra forma, de otra manera? Lo que pasa es que la paga del pecado es con muerte. Entonces, Dios venía todo el Antiguo Testamento, era proclamando, entendiendo que nosotros por la ley no íbamos a poder pagar. Es que usted no puede hacer nada en este mundo que pueda pagar el pecado que vive en usted. Usted no puede hacer nada, no hay forma de que usted, haciendo todas las cosas buenas de este mundo, pueda pagarle a Dios el usted recibir salvación o simplemente incluso ser perdonado del pecado. Entonces tenía que morir alguien y Dios dice que la paga de ese pecado es muerte. Entonces, pero el único que tenía las condiciones para morir, porque incluso nosotros muriendo no pagamos el pecado. No, iba a pagar tu propio pecado. Exactamente, y era el pecado de la humanidad. Y si mueres en pecado, entonces no vas a ir para el cielo. Entonces tenía que venir alguien con las condiciones de que no había pecado. Era un cordero como así hacía en el pueblo, que no tenía manchas, que no tenía nada, no tenía acusación alguna. Porque nadie puede venir y pagar por mis pecados cuando también es culpable. Exacto. Yo no puedo ir acá a juicio y que digan, sí, mire, él va a asumir que él también es culpable, él también tiene que pagar. Entonces tenía que venir una persona que no era culpable y que tiene las condiciones, vamos a decir, sobrenaturales o las condiciones divinas para poder pagar por todo el mundo sus pecados que no iban a ser pagados de otra forma. Y así murió por nosotros. Exactamente. Entonces, como esa persona era el único que podía cumplir con esas condiciones, era el mismo Dios, y Dios no puede morir. No, habían tres. Y él fue que levantó la mano. Y él, entonces... Y él dijo, yo, envíame a mí. Entonces, la única posibilidad era el nacer en un cuerpo humano. Porque también, entonces íbamos a decir, no, lo que pasa es que él sufrió, botó sangre, le dolió los golpes, murió y debía morir. Es para que tú y yo entendiéramos ese sufrimiento, que en vez de tú y yo estar ahí, con todos esos azotes, y tiene que ver la pasión de Cristo, tiene que verla para que usted entienda humanamente lo que significó esa muerte. Ciertamente, porque como tú decías ahorita, en la Semana Santa lo que está hablando de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Carlos, ¿qué también se puede ver en esa cruz del Calvario? Decíamos que la cruz fue un instrumento introducido por los espartanos y perfeccionado por los romanos. Y ¿por qué Dios tuvo que buscar un instrumento tan cruel y tan doloroso? Bueno, porque ese instrumento tan cruel y tan doloroso apunta al infierno, que usted, que no conoce al Señor, va a pagar o va a pasar si no se arrepiente. O sea, ese infierno en la tierra, Jesús pagó sufrió ese infierno en la tierra para evitar que tú sufras ese infierno en esa segunda
vamos a decir, segunda vida, porque nuevamente tú vas a volver a la vida para pagar claro. el No, precio. y ahí te van allá, ahí vas a tener que dar Condenación, cuenta, sí, vas a tener que dar cuenta. total. Entonces ahí, si estás con Jesús, Él va a poder decir, miren, yo pago por Él. Yo pagué. O yo pagué exactamente. Porque yo pagué por él. Mírenme Entonces, aquí mi cheque. exactamente. Entonces ahí es donde está que esa cruz, Carlos Ávila, es la vacuna contra el virus del pecado. Así es. Pero también es la vacuna para evitarme ir al infierno. Así O es. sea, que todos esos azotes, todo eso que pasó Jesús, así de doloroso, así de escalofriante, es el infierno. Y ojo, que los símbolos en la Biblia son menor que la realidad. Sí. Porque es difícil tú darte cuenta del dolor en texto. Exactamente. Es difícil. Por eso es que te digo, pues, cuando ves la película y ves eso. La los película sentimientos- de Mel Gibson, ¿verdad? Sí, exactamente. De la Tú pasión ves de el Cristo. sentimiento, ves la Bueno. sangre, que hay cosas que la palabra no va a poder describir. Describir. Todo ese dolor que sintió. Pero entonces nos deja en dos aspectos emocionales fundamentales, que es el dolor de saber que Jesús, siendo inocente, qué mal nos sentimos cuando a alguien inocente le pasa algo, ¿verdad? Cuando decimos, wow, pero mira, esa persona era inocente y mira lo que le hicieron. Así es. Así mismo nos sentimos cuando alguien murió, su cuerpo fue destrozado, pero fue por nosotros, siendo nosotros culpables. Imagínense es. cómo nos sentiríamos que fuimos nosotros los culpables, éramos nosotros que debíamos de pagar y Jesús murió, pero a la vez nos hace sentir feliz porque tenemos esa paz de saber que en Jesús hemos logrado el perdón. Y quizá una persona esté mirando, pero ¿y por qué tuvo que hacer eso? ¿Y por qué mejor no, vamos a decir, perdonó a la humanidad? No, miren, y no mandó a su hijo. Bueno, porque hay un atributo que Dios tiene, y es su justicia. Así es. Dios tenía que cumplir Sí. con su Alguien justicia. tenía que pagar. Entonces, es como ¿verdad? En la Suprema Corte, que usted, alguien que tú digas, no, tiene que cumplirse. Entonces, como él es absolutamente justo, su justicia es eterna, es verdad infinita, entonces también, pero también él es amor. Así es. Entonces no me manda al infierno, sino que busca una alternativa. Y escuché una vez una persona hablando sobre las leyes, no sé si aquí en República Dominicana funciona de igual forma, pero en Estados Unidos, cuando una persona ya había pagado por un crimen, aunque descubran quién fue que lo hizo, no era culpable, porque ya alguien pagó por ese crimen. Ok. Fíjate cómo es, porque dos personas no pueden pagar por el mismo crimen. Ok, 2 veces. 2 veces. Así Entonces, es. fíjate, si ya Jesús murió por nosotros, entonces es lo que nos da la posibilidad de que ya no tenemos que pasar por eso que pasó Jesús. Ciertamente. Ahora, conociendo, Carlos, las personas que nos están escuchando, conociendo lo que hemos hablado, entendiendo un poco de lo que hemos dicho de manera resumida, lo menos que puede hacer una persona que no conoce al Señor, ¿qué es? ¿Qué tú crees? Agradecer a Dios. A través del arrepentimiento y la fe, venir a los pies. Y usted que sí conoce, lo menos que creo que nosotros podemos hacer es vivir para Dios. Así es. Agradarle a Dios, cada día querer de manera intencional parecernos más a Él. ¿Y cómo yo me doy cuenta si me estoy pareciendo a Cristo? No puedo, bueno, a través de su carácter. ¿Y a dónde está su carácter? Bueno, en la Biblia. Ahí yo puedo darme cuenta. Que tengamos ese deseo, esa pasión, eso que nos motive a querer agradar a esa persona que dio todo por nosotros. Así es. Siendo Dios, siendo nosotros inmerecedores. Primero nos crea, nos da todo. Aún así somos culpables del pecado y tiene que morir por nosotros. Y si tú le añades a eso, Carlos Ávila, que éramos enemigos de Él. ¿Tú sabes lo que es? Sí, sí. Por eso es que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Sí, o sea, Él lo amó de tal manera que el mundo no quería saber de Él. Y al no querer saber de Él, aún así entrega a su Hijo. ¿Tú sabes lo que es? Y dice que no envió tampoco a su Hijo a condenarnos. No. Sí. Es para salvarnos, Sí. porque Él vino a cumplir esa Ese ley. propósito. Entonces, cuando cumple la ley, no me deja condenado, sino que absorbe mi culpa porque Él la cumplió. Y esos atributos, ese cumplimiento de la ley, entonces ahora se me acreditan a mi cuenta cuando yo creo en Él. Así es. Y esas culpas de mi pecado son... Y seguimos siendo pecadores. Sí. Eso no cambia. Y esa culpa de mis pecados Sí. son cargadas a su cuenta en la cruz del Calvario. Y me da ahora un Espíritu Santo. ¿Tú sabes para qué? ¿Para qué?
para que a través del Del medio de Espíritu él, Santo yo pueda cada día acercarme más a él. que el pecado no me domine a mí, ya no reine en mí, sino que yo pueda comenzar a ese pecado, Ese dominio propio. ese dominio propio y quitar esos pecados que quieren. Que me guíe, que me cuide, es decir, para decir qué es lo que debo de hacer. Y es importante, Arturo, que aún nosotros siendo cristianos debemos de valorar también de que él tenía todo el poder de pasar esa copa, pero dijo al final que sea tu voluntad y no la de nosotros. No la de él. Exacto, y la respuesta de Dios fue, no es posible pasar la copa. O sea, no es posible que esta ira sea pasada por alto. Exactamente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Nuestro hermano Carlos, tuvimos un tema bien tranquilo, ¿verdad? Así es. Como es Semana Santa, una tranquilidad de recordar a Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde.